Bueno, continuando con el tema de lo que es regla de la cadena para funciones con variables independientes, vamos a analizar este ejercicio. Por ahí anteriormente les subí un video donde encontramos o donde utilizamos la regla de la cadena, pero donde las funciones x y y nada más dependían de una sola variable. Entonces ahí nada más obteníamos una sola. Por ejemplo, podríamos obtener la derivada de z con respecto de t en el caso de que x y y nada más dependieran de t. En este caso, como x y y dependen tanto de dos variables, de r y de t, vamos a encontrar dos resultados. Vamos a encontrar la derivada parcial de z con respecto de t y la derivada parcial de z con respecto de r. Bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Pues tenemos que plantear la regla de la cadena para saber lo que necesitamos encontrar. Si yo voy a encontrar la derivada parcial de z con respecto de t, pues acuérdense que identificamos z la puedo derivar con respecto de x y con respecto de y. Entonces le voy a poner que z se puede derivar parcialmente con respecto de x y z se puede derivar parcialmente con respecto de y. ¿Qué más? Aquí vamos a multiplicar la derivada de x con respecto de la que necesitamos. Necesitamos derivar x con respecto de t. Entonces aquí va a ser la derivada parcial de x con respecto de t. Estos se van a multiplicar más. Acá necesito multiplicar con respecto de quién necesito yo derivar y. La necesito derivar con respecto de y, entonces va a ser la derivada parcial de y con respecto de t. Entonces le ponemos ahí sus paréntesis y esa viene siendo lo que es la regla de la cadena. ¿Qué tenemos que hacer? Pues encontrar todas las derivadas parciales y sustituirlo en esta fórmula que tenemos aquí. Para obtener la derivada parcial de z con respecto de x, que es la primera que necesitamos, si yo derivo z con respecto de x, derivada de 7x va a ser 7, derivada de 3y, pues no tiene x y hace 0, ¿verdad? ¿Qué más necesito yo? Necesito la derivada parcial de z con respecto de y ahora. Si yo voy a derivar z con respecto de y, aquí no tiene y, acá sí, derivada de 3y va a ser 3. ¿Qué más necesito? Vámonos ahora con la x. Necesito la derivada parcial de x con respecto de t. Entonces me voy a x e identifico. Aquí tiene t, la derivada de t sería 1. El coseno de r se queda multiplicando, entonces nos quedaría 1 coseno de r, nada más nos quedaría coseno de r. Para obtener la derivada parcial de y con respecto de t, que es la otra parte que necesito, aquí está, identifico, la t está aquí en la parte del coseno, entonces tengo que derivar el coseno, la r queda igual, r, la derivada del coseno sería menos seno de t cuadrada, por la derivada de t cuadrada que sería 2t. Quiere decir que la derivada parcial de y con respecto de t me va a quedar como menos 2r t por el seno de t cuadrado. Entonces ya tengo todo, ahora sí ya tengo todas las partes que voy a sustituir en mi regla de la cadena. Voy a sustituirlo, la derivada parcial de z con respecto de t. Acuérdense que es derivada parcial de z con respecto de t, en este caso es parcial porque x y y tienen dos variables. Derivada parcial de z con respecto de x sería 7. Por derivada de x con respecto de t, coseno de r, más derivada parcial de z con respecto de y. Derivada parcial de z con respecto de y va a valer 3. Por la derivada parcial de y con respecto de t, ahí está, sería menos 2t, menos 2r, t seno de t cuadrada. Ya nada más que hay que hacer, pues hay que acomodar todo este resultado, la derivada parcial de z con respecto de t, nos va a quedar como
Aquí nos quedaría 7 coseno de R. Acá nos quedaría menos 3 por 2, 6 RT seno de t cuadrada. Y esa sería la derivada parcial de z con respecto de t. ¿Sí? Todavía nos falta obtener en este momento ahora la derivada parcial de z con respecto de r. Vamos a obtenerla ahora la otra derivada parcial. Bueno, ahora para obtener la derivada parcial de z con respecto de r. Y hace un momento obtuvimos esta, ahora vamos a obtener la derivada parcial de z con respecto de r. Tenemos que plantear otra regla de la cadena. Otra vez empezamos. Necesito derivar z, pero z se puede derivar con respecto de x y con respecto de y. Entonces, pongo la derivada de z con respecto de x y pongo la derivada parcial de z con respecto de y. Y luego acuérdense que aquí vamos a multiplicar la derivada de x, pero con respecto de quién la necesito, de r. Entonces va a ser por la derivada parcial de x con respecto de r. Y acá lo mismo, la y la vamos a derivar con respecto de quién la necesitamos, de r. Entonces va a ser la derivada parcial de y con respecto de r. Entonces ahora sí ya tenemos nuestra regla de la cadena para obtener la derivada parcial de z con respecto de r. Si se fijan, anteriormente ya habíamos sacado esto y esto, ya lo habíamos obtenido, ¿eh? Entonces no es necesario volverlo a obtener, ustedes ya lo tienen ahí. Yo lo voy a volver a poner aquí para que tenerlo de base, ¿verdad? Pero ustedes ya lo tienen en la libreta, ya no es necesario volverlo a obtener. Entonces, anteriormente habíamos sacado que la derivada parcial de z con respecto de x era 7 y la derivada parcial de z con respecto de y era 3. Eso ya lo habíamos obtenido previamente. Ahora, necesitamos la derivada parcial de x con respecto de r. Derivada parcial de x con respecto de r. Entonces me voy a la función x y la voy a derivar con respecto de r. R pertenece al coseno, entonces tengo que derivar el coseno, la t se queda igual. Entonces nos quedaría t por la derivada del coseno, sería menos seno del mismo ángulo, menos seno de r, por la derivada del ángulo, que en este caso es 1. Quiere decir que la derivada parcial de x con respecto de r me quedaría como menos t seno de r. ¿Qué me falta? Me falta la derivada parcial de y con respecto de r. Derivada parcial de y con respecto de r. Entonces lo vamos a derivar. Veo que nada más tiene aquí r, aquí no tiene r, entonces la derivada de r sería 1. Por el coseno de t cuadrada nada más queda coseno de t cuadrada. Entonces, estas son las que yo voy a necesitar para sustituir en mi regla de la cadena. Son las que necesito. Entonces vamos a sustituirlo. Derivada parcial de z con respecto de r. Va a ser la derivada parcial de z con respecto de x, que es 7. Derivada parcial de x con respecto de r, que sería menos t seno de r, más la derivada parcial de z con respecto de y, que sería 3, por la derivada parcial de y con respecto de r, que sería coseno de t cuadrada. Entonces la derivada parcial de z con respecto de r nos va a quedar como menos 7t seno de r más 3 coseno de t cuadrada. Así quedaría nuestro resultado. Esa sería la derivada parcial de z con respecto de r. Se fijan, aquí tuvimos que obtener dos derivadas parciales de la función z con respecto de las dos variables que dependía x y y. Espero que les haya quedado claro. Por ahí hay que trabajar sobre los ejercicios para poderles subir retroalimentación. Bueno, cuídense mucho. Saludos a todos. Gracias.